¿Y si te dijera que existe una teoría que afirma que la humanidad fue creada por alienígenas venidos de otro planeta hace más de 400.000 años? Que estos seres extraterrestres descendieron a la Tierra, manipularon nuestro ADN, nos enseñaron a construir civilizaciones y después simplemente desaparecieron. Esta historia tiene millones de seguidores alrededor del mundo. Libros bestsellers, documentales en televisión, teorías que se propagan por Internet como fuego en paja seca. En el centro de esta narrativa están los Anunnaki, seres misteriosos mencionados en antiguas tablillas de arcilla de Mesopotamia. Algunos dicen que eran dioses, otros juran que eran astronautas de otro mundo. Pero, ¿qué nos dice la evidencia histórica real? ¿Qué estaba realmente escrito en aquellas tablillas de 5.000 años atrás, antes de que alguien las reinterpretara con teorías de alienígenas? Hoy vamos a sumergirnos en la verdadera historia de los Anunnaki. Vamos a separar hecho de ficción, arqueología de especulación, y descubrir qué creían realmente los sumerios sobre estos seres que, de alguna forma, se convirtieron en el centro de una de las mayores controversias de la historia antigua. La historia moderna de los Anunnaki como alienígenas comienza en 1976, cuando un escritor ruso-americano llamado Zecharia Sitchin publicó un libro titulado El 12º planeta. Sitchin, que había estudiado historia económica en la Universidad de Londres y afirmaba ser capaz de leer sumerio, presentó una teoría revolucionaria. Los Anunnaki serían una raza de seres extraterrestres del planeta Nibiru, que vino a la Tierra hace cerca de 500.000 años para minar oro. Según Sitchin, estos alienígenas crearon a los seres humanos a través de ingeniería genética, mezclando su propio ADN con el de homínidos primitivos de la Tierra, para que trabajáramos como esclavos en sus minas. Ellos nos enseñaron agricultura, matemáticas, astronomía y escritura. Construyeron las primeras ciudades de la humanidad, y después, cuando su planeta misterioso completó su órbita elíptica de 3600 años alrededor del Sol, partieron, prometiendo retornar. Es una historia fascinante, épica, cinematográfica, y en los últimos 50 años, esta teoría se ha propagado como un virus cultural, inspirando incontables libros, documentales, programas de televisión y teorías de conspiración. Pero hay un problema fundamental con todo esto. No es verdad, y los propios textos antiguos que Sitchin alegaba haber traducido prueban exactamente lo opuesto. Para entender quiénes eran realmente los Anunnaki, necesitamos volver a la fuente, a las tablillas cuneiformes descubiertas en las excavaciones arqueológicas de Mesopotamia en los siglos XIX y XX. El primer gran descubrimiento ocurrió en 1842, cuando excavaciones en la antigua Nínive, capital asiria, revelaron la biblioteca del rey Asurbanipal, que reinó del 668 al 627 a.C. En esta biblioteca, los arqueólogos encontraron más de 20.000 tablillas cuneiformes, conteniendo aproximadamente 5.000 textos diferentes. Entre ellos estaban algunas de las más importantes obras literarias de la antigüedad: la epopeya de Gilgamesh, el Enuma Elish, el épico babilónico de la creación y la epopeya de Atrahasis, que narra la creación de la humanidad y el gran diluvio. El término Anunnaki viene del sumerio, combinando An, cielo, y Ki, tierra, significando descendencia de la realeza o progenie del príncipe. En los textos sumerios más antiguos, datando de aproximadamente 3000 a.C., los Anunnaki son claramente descritos como dioses, divinidades que formaban parte del panteón mesopotámico, así como los dioses griegos del Olimpo o los dioses egipcios. Los Anunnaki eran acreditados como descendientes de Anu, el dios sumerio del cielo, y su consorte, la diosa de la tierra Ki. Ellos no eran visitantes de otro planeta, eran hijos del cielo y de la tierra, en el sentido mitológico y religioso que todas las culturas antiguas usaban para describir sus divinidades. Enlil, el dios del aire y jefe del panteón sumerio, era considerado el más antiguo de los Anunnaki. Los sumerios creían que, hasta que Enlil nació, el cielo y la tierra eran uno solo. Fue Enlil quien separó el cielo de la tierra, un tema cosmogónico común en mitologías antiguas alrededor del mundo, desde Egipto hasta China.
Entonces, ¿qué hacían realmente los Anunnaki en la mitología sumeria y babilónica? Sus funciones eran claramente definidas en los textos antiguos y no tenían absolutamente nada que ver con naves espaciales o minería de oro. En el Enuma Elish, el épico babilónico de la creación que data de aproximadamente 1200 a.C., los Anunnaki desempeñan un papel significativo después de que Marduk derrota a la diosa primordial Tiamat, reorganizando el universo y atribuyendo deberes específicos a los Anunnaki. El texto menciona 600 Anunnaki, 300 designados para el cielo y 300 para la tierra. Ellos reconocen a Marduk como supremo y ayudan a construir su templo en Babilonia. Esta historia no es sobre aliens construyendo bases extraterrestres, es sobre legitimación política. Cuando Babilonia se convirtió en la ciudad más poderosa de Mesopotamia, sus sacerdotes reescribieron los mitos de creación para colocar a Marduk, el dios patrono de Babilonia, en el centro de todo. Incluso los poderosos Anunnaki se inclinaban ante él. Era propaganda religiosa y política, no historia de ciencia ficción. En la epopeya de Atrahasis, otro texto fundamental, los Anunnaki aparecen en un contexto completamente diferente. Cansados del ruido humano, Enlil convence a los otros dioses para enviar plagas y, eventualmente, un gran diluvio para eliminar a la humanidad. Sin embargo, Enki, conocido por su simpatía por los humanos, secretamente avisa al sabio Atrahasis, instruyéndolo a construir un barco. Aquí vemos a los Anunnaki no como creadores benevolentes de la humanidad, sino como dioses caprichosos e incluso crueles, mucho más parecidos a los dioses griegos del Olimpo que a alienígenas avanzados y conscientes. Ellos son poderosos, sí, pero también falibles, celosos y sujetos a cambios de humor. Los textos también mencionan otro grupo de divinidades llamado Igigi. Los Igigi eran dioses menores que inicialmente servían a los Anunnaki, realizando trabajo como mantener canales de irrigación y cosechar cultivos. Según la epopeya de Atrahasis, los Igigi eventualmente se rebelaron contra ese trabajo, llevando a la creación de los humanos como trabajadores sustitutos. Esta historia no es sobre esclavitud alien, es una reflexión mitológica sobre la propia sociedad mesopotámica, donde había clases gobernantes y clases trabajadoras. Los dioses operaban dentro de sistemas organizados similares al gobierno humano. Era la manera como los sumerios explicaban el origen del trabajo agrícola pesado que dominaba sus vidas. Una de las cosas más fascinantes sobre los Anunnaki es cómo su papel en la mitología cambió a lo largo de los siglos. Originalmente seres celestiales en los textos sumerios, alrededor de 3000 a 2000 a.C., posteriormente ganaron asociaciones con el inframundo, particularmente en la literatura babilónica. Durante el período neo-asirio, de 911 a 612 a.C., los textos los describen como jueces de los muertos. Esta transformación refleja cambios en las creencias religiosas y políticas a lo largo de la historia mesopotámica. A medida que imperios subían y caían, de los sumerios a los acadios, de los babilonios a los asirios, el concepto de los Anunnaki se adaptaba. Esta evolución es crucial para entender por qué no podemos simplemente tomar un texto aislado y afirmar que representa la verdad sobre los Anunnaki. La mitología mesopotámica estaba viva y en constante cambio, así como todas las tradiciones religiosas humanas. Entonces, ¿cómo Zecaria Sitchin transformó dioses mesopotámicos en astronautas alienígenas? La respuesta está en traducciones deliberadamente distorsionadas, citas fuera de contexto y una completa incomprensión o tergiversación intencional de la lengua sumeria. Especialistas en lenguas antiguas, como Michael Heiser, encontraron múltiples errores e imprecisiones en las traducciones de Sitchin. El profesor Ronald Fritze, en su libro Conocimiento inventado, Falsa historia, falsa ciencia y pseudo-religión, menciona como ejemplo de falsificación histórica la afirmación de Sitchin de que el signo sumerio Dingir significa los puros de los cohetes humeantes. En realidad, Dingir simplemente significa Dios o divinidad. Nada que ver con naves espaciales. Fritze critica la metodología de Sitchin,
afirmando que cuando críticos verificaron sus referencias, descubrieron que frecuentemente citaba fuera de contexto o truncaba citas para distorsionar evidencias y probar sus afirmaciones. La evidencia era presentada selectivamente y toda evidencia contradictoria era eliminada. Sitchin alegó haber traducido tablillas cuneiformes de varios museos alrededor del mundo. ¿El problema? Muchas de esas tablillas son falsas o inexistentes, no documentadas en ninguna fuente verificable externa al propio Sitchin. De las tablillas que realmente existen, llegó a confundir textos en acadio con textos en sumerio, inventando traducciones de manera completamente libre. Los textos que Sitchin alegaba describían naves espaciales alienígenas, en realidad describían templos y sigurat, las torres escalonadas características de la arquitectura mesopotámica. Lo que él interpretaba como descripciones de tecnología avanzada eran, en realidad, metáforas poéticas y lenguaje religioso estándar de la época. El supuesto planeta Nibiru, de donde los Anunnaki habrían venido, en los textos originales, Nibiru era simplemente otro nombre para Júpiter o, en algunos contextos, una referencia poética a Marduk como planeta del cruce, una metáfora para su posición central en el panteón, no un 12º planeta literal en una órbita bizarra. Si las teorías de Sitchin son tan fácilmente refutables, ¿por qué millones de personas todavía creen en ellas? La respuesta revela algo profundo sobre la psicología humana y nuestra relación con el pasado. Primero, hay el atractivo emocional de la narrativa, la idea de que no estamos solos en el universo, de que civilizaciones avanzadas nos visitaron en el pasado y pueden retornar en el futuro, es inmensamente seductora. Es más excitante que la realidad de que los sumerios eran simplemente humanos extraordinariamente inteligentes y creativos que desarrollaron la civilización por cuenta propia. Segundo, estas teorías ofrecen respuestas simples para cuestiones complejas. ¿Cómo los sumerios desarrollaron escritura, matemáticas y astronomía avanzadas tan rápidamente? Aliens les enseñaron. Es más fácil que estudiar décadas de desarrollo gradual, experimentación y acumulación de conocimiento a lo largo de generaciones. Tercero, hay un elemento de contracultura. Creer en teorías de alienígenas antiguos permite que las personas se sientan como si tuvieran conocimiento secreto que la academia oficial está escondiendo o negando. Es seductor sentir que sabes algo que los especialistas no quieren que sepas. Pero esta narrativa tiene un costo. Ella roba de los sumerios, babilonios, acadios y asirios el crédito por sus propias realizaciones extraordinarias. Sugiere que humanos antiguos eran incapaces de tales hazañas intelectuales y tecnológicas sin ayuda extraterrestre, una premisa fundamentalmente irrespetuosa con nuestros ancestros. Cuando miramos a los Anunnaki por lo que realmente eran, divinidades mitológicas de una de las primeras y más sofisticadas civilizaciones de la humanidad, se vuelven aún más fascinantes. No menos, los textos sobre los Anunnaki nos muestran cómo los sumerios entendían el cosmos. Ellos veían el universo como una burocracia divina, con diferentes dioses responsables por diferentes aspectos de la realidad, así como su propia sociedad tenía diferentes oficiales responsables por diferentes funciones gubernamentales. El cielo, la tierra, el agua dulce, el océano salado, el viento, las tempestades, cada elemento tenía su gobernante divino. Ellos nos muestran cómo los mesopotámicos lidiaban con cuestiones existenciales profundas. ¿Por qué tenemos que trabajar tan duro? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué los dioses permiten desastres? El mito de Atrahasis, con los Igigi rebelándose y los humanos siendo creados para sustituirlos, es una meditación profunda sobre el significado del trabajo y el lugar de la humanidad en el cosmos. Ellos nos muestran cómo religión y política estaban entrelazadas en el mundo antiguo. La elevación de Marduk, con los Anunnaki sirviéndole a él, reflejaba el crecimiento del poder político de Babilonia. Cuando un dios se volvía más importante, era porque la ciudad que lo adoraba se había vuelto más poderosa. Mitología e historia real estaban profundamente conectadas. Y tal vez lo más importante, los Anunnaki nos recuerdan que la humanidad siempre contó historias para entender nuestro lugar en el universo. Los sumerios miraban a las estrellas e imaginaban dioses. Nosotros miramos a las estrellas
e imaginamos alienígenas. En ambos casos, estamos haciendo la misma pregunta fundamental. ¿Estamos solos? ¿Hay algo más grande que nosotros allá afuera? La ironía final es que la verdadera historia de los sumerios y sus dioses es mucho más impresionante que cualquier fantasía sobre alienígenas. Estos eran seres humanos que, hace más de 5000 años, sin computadoras, sin telescopios modernos, sin nada más que su inteligencia y observación cuidadosa, desarrollaron un sistema de escritura que permitió registrar conocimiento a través de generaciones, matemática avanzada basada en el sistema sexagesimal. Es por eso que tenemos 60 segundos, en 1 minuto y 60 minutos en 1 hora hasta hoy. Astronomía tan precisa que podían predecir eclipses, la invención de la rueda alrededor de 3500 a.C., revolucionando transporte y cerámica, el código de Ur-Nammu, uno de los primeros códigos legales de la historia, cerca de 2100 a.C., que serviría de base para sistemas legales futuros, incluyendo el famoso Código de Hammurabi, arquitectura monumental, zigurats como el de Ur, que desafió el tiempo, literatura épica, la epopeya de Gilgamesh, la primera gran obra literaria de la humanidad que todavía resuena miles de años después, sistemas de irrigación que transformaron desiertos áridos en jardines fértiles, permitiendo el florecimiento de la civilización, y sí, los sumerios inventaron la cerveza, y hasta tenían una diosa protectora de los cerveceros, Ninkasi. Ellos hicieron todo eso siendo humanos, no necesitaron ayuda alienígena, y es exactamente por eso que sus realizaciones son tan extraordinarias. Cuando atribuimos esas conquistas a extraterrestres, no estamos honrando a los sumerios, los estamos disminuyendo. Estamos diciendo que ellos no podrían haberlo hecho solos, pero pudieron, y lo hicieron. Los Anunnaki no eran alienígenas de Nibiru que vinieron a la Tierra para minar oro y crear esclavos humanos. Eran dioses de la mitología mesopotámica, tan mitológicos como Zeus, Odín o Ra. Ellos formaban parte de un sistema religioso rico y complejo que ayudó a una de las primeras civilizaciones de la humanidad a entender su mundo y su lugar en él. Las tablillas cuneiformes que sobrevivieron 5000 años no son manuales técnicos dejados por visitantes extraterrestres, son poesía, historia, teología, ley y literatura, la herencia cultural de personas reales que vivieron, trabajaron, amaron y murieron en la antigua Mesopotamia. Zecarías Sitchin no descubrió una verdad escondida sobre nuestro pasado alienígena. Él creó una ficción lucrativa, basada en traducciones erróneas y distorsiones deliberadas de textos antiguos, ficción que fue universalmente rechazada por historiadores, arqueólogos y lingüistas especializados en Mesopotamia. La verdad real sobre los Anunnaki es al mismo tiempo más simple y más profunda. Ellos son una ventana a la mente de nuestros ancestros, mostrándonos cómo humanos brillantes, hace miles de años, intentaban darle sentido a un universo vasto y misterioso. Y tal vez la lección más importante que los Anunnaki nos enseñan es esta. No necesitamos alienígenas para explicar las maravillas de la civilización humana. Nosotros, humanos, somos perfectamente capaces de cosas extraordinarias. Siempre lo fuimos. Y cuando miramos honestamente a nuestro pasado, sin la necesidad de agregar ciencia ficción, encontramos algo mucho más inspirador. La historia real de cómo nuestra especie, a través de inteligencia, creatividad y trabajo arduo, creó civilización de la nada. Los sumerios no necesitaban dioses alienígenas para construir sus ciudades e inventar la escritura. Y nosotros no necesitamos teorías pseudocientíficas para apreciar la magnitud de sus realizaciones. La verdad sobre los Anunnaki es que ellos nunca fueron reales, pero los sumerios que los imaginaron, esos sí eran reales. Y sus conquistas merecen ser celebradas por lo que realmente fueron, triunfos puramente humanos que cambiaron el curso de la historia.